¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales en vivo por la televisión pública. Y no saben lo caliente, no sé si caliente, pero lo vivo que está este programa incluso antes de arrancar. Hasta desconcentrados de lo que estaban discutiendo. Muy concentrados y muy precisos. Bueno, ¿todo bien? Bien, bárbaro. Buen domingo. Un domingo. Bueno, nos alegramos. Arranquemos por lo último, por lo que está pasando en este momento en la provincia del Chaco. Hay elecciones por los puntos, por los porotos, y la escena está muy, pero muy peleada con Leandro Sdero, quien había resultado claro ganador en las PASO, además de ganar la propia interna, porque está superando en este momento, ahora les vamos a contar el dato de lo último escrutado, está superando los 45 puntos. Y en la provincia del Chaco, de la misma manera que en La Nación, superando los 45 puntos, inmediatamente es triunfo en primera vuelta. Jorge Milton Capitanich está ahí arañando los 40 puntos, pero tiene que esperar que efectivamente Sdero baje de este 46.27% que tiene a esta hora en Juntos por el Cambio. Antes de preguntar, quiero chequear si efectivamente está en 98-24 el escrutinio. No está así porque ahora, digo, si no está cerrada la votación. Claro, no. A esta hora no sé qué escrutinio tenemos, pero Sdero tiene un 46.27 y veíamos a Capitanich cerca de unos 40, sí. ¿no? Digo esto porque el porcentaje del padrón escrutado a esta hora y de dónde vienen esos votos me parece clave para entender si esto puede modificarse o no. 55% del padrón, insisto, ¿por qué digo de dónde? Porque en todo lo que tiene que ver con resistencia capital, Sdero cosecha más votos, Capitanich lo hace en el interior, hay que ver cómo se van cargando. Así es, se están esperando esos votos del interior, que tiene un 60% de peso dentro de la provincia del Chaco, con lo cual son determinantes. El actual gobernador Jorge Capitanich está en su domicilio, se va a acercar al centro de campaña del Frente Chaqueño cerca de las 9:30 de la noche, y él mismo decía hoy por la mañana que alrededor de las 10 de la noche va a estar ya la escena definitiva. No hay figuras nacionales en la provincia del Chaco, por lo menos no han llegado hasta esta hora. Difícil que ocurra eso en el tiempo que queda, así que estamos esperando efectivamente esta diferencia. Insistimos, si Sdero no baja del 45%, habrá obtenido, más allá de la diferencia con Capitanich, un triunfo en primera vuelta. Y charlamos en un rato con Julia Estrada, economista, candidata a diputada nacional, porque vamos a hablar de las medidas que se vienen. Ya hemos hablado mucho en estos días sobre ganancias, hemos hablado sobre esta devolución del IVA, sobre aumento o un bono especial para jubilados. Bueno, se viene autónomos, el universo de autónomos, casi 1 millón de trabajadores o prestadores de servicio. Bueno, ¿qué va a pasar con ese universo? Lo cuenta Gaby Granata y también analiza Julia Estrada. Y hace un rato nada más, en Hurlingham, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria anunció nuevas medidas para jubilados y jubiladas que tengan cobertura del PAMI. También un acompañamiento vinculado a un plan alimentario muy importante, un bono de 15.000 pesos a partir de octubre que se va a cobrar por 3 meses. También lo vamos a analizar en un rato nomás. Viene el diputado nacional Eduardo Valdés. Interesante charlar por estas horas con integrantes del Congreso Nacional, porque muchos de los anuncios que se empiezan a implementar antes de que se transforme en ley, bueno, tienen un correlato para que se modifique, por ejemplo, el impuesto a las ganancias y se elimine la 4ª categoría. Y esto, más allá de los posicionamientos históricos, hemos visto que en el marco de la elección va tomando cada espacio político su posición. Esto se tiene que traducir en una discusión en el Congreso Nacional. Se espera que haya una sesión, hay que ver qué pasa en comisión el lunes, pero el martes podría haber una sesión donde se discuta el tema ganancias, así que con Eduardo Valdés vamos a hablar de eso también. Y vamos a agregarle a la charla con Eduardo Valdés las consideraciones que Javier Milei ha hecho sobre el Papa Francisco, teniendo en cuenta la cercanía que tiene Eduardo Valdés y la mirada que tiene sobre la gestión del Papa Francisco. Así que va a ser muy interesante la charla con Eduardo. ¿Vamos a la mesa? Dale. Vamos. Nos vamos a la mesa. Está y Luciana miren quién Bertoia apareció, hoy, sí. Y le mandamos un beso muy grande a Mario, que está haciéndose un par de estudios, así que un abrazo muy grande para Mario Bain. Abrazo para él. ¿Qué dice Lu? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches. La excelente periodista que cubre derechos humanos según Horacio Barbisky. Muchas Lulu. gracias. Está muy bien. Lulu. Bueno, ojo, con Luciana Bertoia vamos a charlar sobre los planes negacionistas de Victoria Villarroel y de Patricia Bullrich. En detalle, como solamente Luciana Bertoia lo puede contar. Artemio, Gaby, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Artemio, ¿qué análisis haces a esta hora de lo que está pasando en Chaco? Bueno, todavía no podemos definir. Lo que dijiste vos es clave. Esta elección tiene la propiedad de ser una elección similar en la ingeniería electoral a la nacional. Sí. Si Sdero puede superar el 45%,
eventualmente resuelve en primera vuelta. Las cargas todavía son muy heterogéneas, hay mucha sobrerepresentación de resistencia, no podemos sacar ninguna conclusión. Bueno, Chaco es casi el 2.8% del electorado, más de 1 millón de electores. La participación pareciera ser que está casi 6 puntos arriba de las PASO. Y es todo lo que podemos anticipar. Hay que esperar, yo creo que se carguen, sobre todo el interior. Vos bien lo dijiste en la introducción, eso pesa el 60% de la muestra, por lo tanto, sacar conclusiones con una sobrerepresentación de resistencia no es correcto. Pregunta que nos hemos hecho en cada elección provincial. Pase lo que pase, revalide Capitanich o triunfo de Juntos por el Cambio. ¿Qué significa en lo nacional para vos? ¿Qué significa? No, yo creo que no puede ser proyectado a nivel nacional. En el caso de Capitanich, tuvo volumen nacional, sobre todo el tipo de intervención que tuvieron los medios opositores. Por el caso de Cecilia. El caso de Cecilia, o sea que se intentó demeritar al gobernador a través de un caso que estaba resuelto, que era un caso estrictamente policial. Quizá esa sea la dimensión nacional más estricta, pero en términos de impacto electoral no podemos sacar conclusiones directas. Hay que darle autonomía a cada uno de los espacios. Por ejemplo, la representación de Javier Milei acá no va a estar. Estaba cerca de un 6%. Sí, ¿no? a nivel, Subió, por eso, a nivel, de paso a general subió bastante. Subió, pero sigue teniendo una performance muy por debajo de lo que por lo menos vimos en la PASO a nivel nacional. Por lo tanto, hay que ser discreto en el traslado de un escenario provincial a lo nacional. Sí, lo que se comportó como se comporta nacionalmente fue la prensa opositora que demeritó al candidato peronista, en este caso el gobernador Capitanich, sin ningún fundamento. Bien. Pero bueno, más que eso no podemos decir. Ya está Julia Estrada, para charlar con nosotros en minutitos más. ¿Cómo anda, Julia? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bienvenida. Muy bien. Bueno, ahora vamos a lo estrictamente, el análisis estricto económico, si es que lo económico por fuera de lo político existiera, cosa que no, es una ciencia social la economía, ¿no? Pero Artemio, ¿qué impacto político, electoral, social le estás viendo a las medidas que ahora vamos a detallar? Mirá, por lo que estamos, no quiero hacer pronósticos, pero todas estas medidas eran absolutamente necesarias y van en la dirección correcta. Creo que son, me decía Gaby, más de 24 medidas ya las que el ministro Massa tiene ha anunciado en mejoras directas o indirectas del gran ancla que tiene el oficialismo, no dicho por mí ni por ningún opino, lo que mostró las elecciones de medio mandato, lo que mostraron la PASO, que es la mejora de ingresos familiares. Todas estas medidas que van en dirección de mejorar ingresos familiares, sacarle carga tributaria, por cualquier camino que vos elijas, me parece que van en la dirección habitual y consolidan el escenario que cada vez está más claro, que es un escenario donde hay dos fuerzas en competencia, que son las de La Libertad Avanza y Unión por la Patria, y que pareciera ser consolidar un escenario de segunda vuelta. Pero bueno, hay que esperar, pero son todas medidas adecuadas. Éxito en ganar la agenda, ¿no? Eso sí, Julia. Sí, comparto lo que venía comentando. Yo creo que fue la mejor semana por lejos. ¿La mejor semana de qué? De la campaña, estamos hablando de Unión por la Patria. Yo estoy de campaña. Estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires contando qué es lo que vamos a hacer. Y lo digo por el... Perdón, y ahí tengo una pregunta, Juli, porque sí, lo digo yo como candidata. Incluso para vos que salís a hablar con la gente, salís a volantear, salís a debatir con libertarios sobre dolarización. Digo, el laburo territorial que hace Julia, la verdad que se puede ver en redes y es un montón. ¿Para vos fue más fácil esta semana? ¿En un punto? Yo creo que hubo un cambio de ánimo generalizado. Incluso ganancias que uno podría hasta pensar y constatar con datos que no es algo que afecte a la mayoría, al contrario, afecta al 10%. Yo suelo decir afecta al 20%, porque hay muchos que entran y salen con las distintas modificaciones del mínimo no imponible. También hay una cosa aspiracional que se juega en ganancias, ¿no? Esto de hacer carrera, de pensar en que uno va a ganar más en algún momento. Y esa cosa aspiracional claramente juega a favor. Sí, Juli. Ah, ok. Esa cosa aspiracional claramente juega a favor, porque lo que está ocurriendo es que muchos piensan que entonces se le saca una mochila para alguna carga impositiva hacia adelante, incluso si no la paga ahora. Yo vi ahí un quiebre, un cambio de ánimo muy fuerte. Por cierto, las principales centrales sindicales de la Argentina, CTA Yasky, CTA Autónoma, CGT en sus distintas versiones también,
todas a favor, todas sentadas en la mesa. Bueno, reclamo con Sergio histórico Massa. de las tres centrales, ¿no? Lo digo porque hubo mucho debate desde el punto de vista del progresismo sobre qué significaba esto. Para mí fue un parteaguas. Para mí fue un parteaguas, no hay dudas de eso. Y en segundo lugar, la devolución de IVA, que va a pegar muy fuerte en el bolsillo, claramente. Vamos a, obviamente, a militar el uso de la tarjeta de débito, que muchas veces no es el mecanismo preferencial para el pago. Aprovecho para recordar, si nos están viendo además de todo el país, En muchos usen barrios, la tarjeta de débito. en muchos barrios hay comercios que eso lo cobran en efectivo, digamos, o con esas transferencias Exactamente. que no van por débito. Exactamente, por eso es muy importante esa forma de pago. Yo recuerdo en el gobierno de Cristina había esta medida, era una devolución de hasta 5%, y se usaba de una manera diferencial entre quienes cobraban quizás programas sociales, mucho menos la tasa de uso, que jubilados y jubiladas, que llegaba a una tasa de uso en torno al 70%. Tampoco era Claro. el 100%. Sí. Entonces lo digo porque ahora que vuelve esta medida y que dejó de ser tema de conversación por mucho tiempo, volvemos a tener que instalarlo, que se use la tarjeta de débito para poder utilizar los 18.800 mensuales que están contenidos allí. Y a mí me parece de nuevo que esto marca qué es lo que queremos hacer, marca el rumbo. ¿Vas a resolver los 20 puntos que perdiste con Macri y diferencialmente algunos perdieron más en esta etapa que se le agregan a los 20 puntos y otros han logrado sostener el poder adquisitivo y a una paritaria a ganar? ¿Vas a resolver eso? No lo vas a resolver en un mes y medio. No lo vas a resolver en un mes y medio. No esperen que esto se resuelva en una situación estructural. Necesitas otro mandato. Necesitas otro mandato en donde vos tengas en la agenda... Pero vos decís, lo que se marca acá claramente es para quién potencialmente gobernaría Massa, digamos. Exactamente. Y además, yo creo que se vio muy claramente, y esto Cristina lo viene advirtiendo hace tiempo, la domesticación en la que nos metió a todos el Fondo Monetario Internacional. Porque la primera parte de la campaña, la prepaso, ustedes lo saben, digo, sí, en el minuto a minuto, como periodistas, quizás del otro lado la gente no lo sabe, la prepaso fueron negociaciones a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, para conseguir dólares, porque el FMI te dijo, nos vemos después de mis vacaciones. Y esto no es una locura. Esto pasó en Argentina. Nos metieron en un tubo de ensayo en donde había que lograr dólares porque el FMI no nos había devuelto el pago. ¿Vieron cómo funciona O sea, el acuerdo Massa del no fondo? pudo tomar estas medidas antes porque primero tenía que cerrar el acuerdo con el fondo. Estábamos en esa situación, todos, todos. Estábamos viendo cómo hacer para que no entrar en default, porque el Fondo Monetario Internacional no nos devolvía la plata del pago anterior. Yo recuerdo, por favor, a todos que recuerden cómo funciona el acuerdo con el fondo. Vos le pagás, viene, te revisa casi como un chequeo médico, dólares, pesos de emisión monetaria y pesos de déficit, y si está ok, te devuelve la plata. Sí. El FMI los 45 te los devuelve en estos 3 años. Si el FMI se paga a sí mismo prácticamente, y como dicen los millennials, yo también me considero millennial, finge demencia por 4 meses y no te contesta. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Gostear se llama eso. Nos gostea, No, es 4 intervención- meses. Es intervención política ¿Cómo se directa. llama? sobre- ¿Cómo se llama la obra? Bueno, entonces lo que digo es ese periodo prepaso en donde obviamente el ministro de Economía tiene que gestionar la economía como mandato fundamental, se fue a juntar dólares a Qatar, bueno, lo hizo por Zoom, ¿no? Con el swap de China, que finalmente no fue una ampliación del swap, no se usó el segundo tramo, sino que se usó un puente. Esto también lo conocimos con la publicación del fondo, se hizo un puente. Tampoco es que China nos dio los yuanes para cancelar, y a la CAF. Bueno, esa fue la situación. En la Sí. medida en que se logró extorsión mediante, devaluación de 22%, que te devuelvan y que te den 7.500 millones de dólares, uno puede empezar a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Gaby, y teniendo en cuenta todo lo que dice Julia, parece que pasó mucho tiempo desde que se empezaron a anunciar estas medidas. La verdad que no, es hace pocos días. Y próximamente se viene autónomos, ¿no? Los que son un poco más que monotributistas, digamos, un universo de casi 1 millón de personas. ¿Qué se sabe? Lo que anunció hasta ahora el Ministerio de Economía, y son 2 semanas de anuncios todo el tiempo, parece que el ministro Massa entró en ritmo de acumulación de anuncios como para posicionar, y coincido con lo que decía Julia recién. Me parece que por primera vez Unión por la Patria, a través de la economía, gana la agenda, porque se están discutiendo las medidas que está proponiendo. Incluso con el 12,4% de inflación, el gobierno, en lugar de esconderlo, salió a
mostrarlo más todavía con este planteo que hizo el viceministro Gabriel Rubinstein de empezar a hacer un tracking semanal, que creo que tiene un doble objetivo. Primero, no llegar a esperar un mes en donde la inflación te va a volver a dar alta en septiembre, y además ir acomodando un poco los acuerdos, no solo de precios, porque los acuerdos de precios son una parte, sino los acuerdos de provisión, los acuerdos de compras de insumos dolarizados, donde va soltando un poco los accesos al mercado de cambios para poder comprar insumos. Ahora te quedaba como un grupo intermedio entre los sectores de bajísimos ingresos, de bajos ingresos, de ingresos medios bajos, y te había quedado, y se habían ido mucho a los altos vinculado con el tema de impuesto a las ganancias. Te había quedado un núcleo que era el de autónomos, que son los que pasaron la categoría que ganan más de 700.000 pesos por mes y ya no pueden ser monotributistas, y pasaban directamente a tributar mucho. Entonces ahora están divididos en dos segmentos, en quienes es 1/3 del millón de autónomos que sus ingresos son más altos y que también tienen que ver con bonos y son cargos directivos que tienen otra naturaleza, pero sobre todo los profesionales, los que prestan servicios, son los que quedan comprendidos ahora en esta simplificación tributaria que va a ser. Todavía no está el porcentaje de cuánto. Esto que va a contar Gabriela ahora, lo tenemos todavía ahora. No es efectivamente oficial, pero ya es un trascendido más que importante por parte del propio Ministerio de Economía, ¿no? Sí, de hecho hicieron como un pequeño adelanto respecto de que los 3 tributos principales van a quedar simplificados y va a ser un pago único como el del monotributo, pero más alto porque va a estar ligado también a la facturación de cada uno de estos autónomos. Ahí tenemos se crea como un régimen intermedio. Veamos la primera que tenemos, que está ahí en el wall nuestro. Tiene que ver con el universo justamente de autónomos. Ahí está lo que vos decías. Se puede dividir en tercios prácticamente. Por un lado, directores de sociedades anónimas. Por el otro lado, comerciantes. Y en tercer lugar, profesionales y prestaciones de servicios. Te agrego una cosa, en el tema de profesionales y prestaciones de servicios, me parece que acá por primera vez además el gobierno en general con una medida apunta a un universo laboral que tantas veces hablamos con Artemio respecto de cómo se fue modificando también la estructura laboral, porque había un reclamo de quienes a lo mejor facturan servicios al exterior. Hubo una medida, Julia a lo mejor se acuerda con más precisión, 2 o 3 meses respecto de un porcentaje que podían liquidar al tipo de cambio financiero quienes venden servicios dolarizados, que muchos son profesionales que están vinculados con temas tecnológicos y que no liquidaban al precio, al tipo de cambio oficial. Me parece que acá también con este régimen simplificado apunta a toda esa gama de economía del conocimiento, profesionales independientes, porque también cambió la estructura laboral y ya no es la mayoría del nuevo empleo en relación de dependencia. Quiero hacerte una pregunta, Julia. ¿No hay mucho para los ingresos medios y altos y poco para los sectores populares en términos de lo que significa de recomposición? Yo creo que es muy fácil caer en ese análisis en una sociedad con clase trabajadora fragmentada. Vos hace tiempo que no tenés la posibilidad de tocar un botón o 2 botones para resolver el problema de los ingresos. De hecho tenés, bien decía recién Gabriela, un universo de altos ingresos, beneficiado por ganancias, ¿no? Arriba de 700.000. Luego yo creo que tenés otro universo entre 400.000 y 700.000 de registrados, registradas, en donde en principio tenés el bono de 30.000 en 2 pagos de 60.000, y ahora como este universo era para solamente relación de dependencia, se incorpora la posibilidad, y te agrego, lo dijiste, pero pongo un acento, de autónomos con bono. Autónomos con bono, por los que ganen hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles. Lo aclaro porque por ahí el diferimento impositivo ya los venimos escuchando, que no es menor, porque en autónomos estás hablando de volúmenes más altos, diferimento impositivo de IVA y del pago de aportes de seguridad social, y luego el bono. Y ahí cubrís 400.000 a 700.000. Aclaro, para todo este universo, el congelamiento de la cuota de la prepaga es fundamental. Que yo sé que el congelamiento de cuota prepaga que no es inmediato, no lo ponemos acá porque... Se tiene que escribir. Sí, no lo ponemos acá porque está entre los acuerdos de precios, pero yo lo quiero incorporar. Y la devolución de IVA va hasta 700.000 pesos. Por ende, entra para trabajadores registrados
que ganan hasta 700.000, no es ingresos familiares, ingreso individual. Lo quiero ir segmentando. Y luego tenemos por debajo de 400.000, a mi criterio, una batería interesante con los créditos de ANSES, también obviamente el bono, que va perfectamente ahí, y luego Y la devolución del IVA, ¿no? otra serie de beneficios como la devolución de IVA, que va a impactar en todo el universo para abajo, ¿no? La devolución del IVA, por ejemplo, cuando uno lee el boletín oficial, incluye a monotributistas, incluye a plan potenciar, incluye algunos universos en los que creo que hay que hacer un trabajo político, por lo que yo contaba antes, los porcentajes, para que se use. De hecho, yo misma con el banco, o a veces directamente con mi propio equipo, recorremos barrios enseñando inclusión financiera. Cómo se usa la tarjeta de débito, cómo se usa la tarjeta de crédito. Si pide una tarjeta de crédito, cómo se paga el resumen de cuenta. Paso el chivo porque son cosas que hay que empezar a hacer. Y sí, claro, más abajo la única discusión posible que te queda es transferencia de ingresos, pero yo no quiero dejar de desestimar los anuncios que hubo para el mundo, por lo menos pasivo, ¿no? Trabajadores pasivos, que claramente están, pensemos que hay 2,5 millones que cobran la mínima, que cobran 87.000 pesos y que uno los puede poner en un lugar de vulnerabilidad claramente, que ahí hubo anuncios de todo tipo. Yo venía haciendo la cuenta, supongo que ustedes la habrán hecho toda la semana, es una cuenta muy interesante, 87.000 más 37.000 de refuerzo de bono para que la mínima le gane a la inflación, si no con la fórmula previsional no le ganás a la inflación. Luego le agregamos los 15.000 pesos de lo que acaba de anunciar Luana Volnovich con Massa. Lo tenemos para ver, ¿querés verlo, Juli? Monetarios. Termino la Dale. cuenta, los 18.800 de la devolución de IVA, los 17.500 de medicamentos gratis, y se acuerdan, el 82% del salario mínimo vital y móvil es la relación que se estableció con Macri para la jubilación mínima, a eso le agrega la mínima 10 lucas más. Llegás a 184.000, 185.000 pesos partiendo de 87. Sí. Más de 100% aumento. Para ese segmento, más de 100% aumento. Escuchemos lo que dijo hoy por la tarde Sergio Massa con respecto a esto. Les quiero decir que nos acompañen tranquilos. Ni vamos a cerrar el PAMI, ni van a volver las AFJP, ni vamos a recortar el 13%, ni vamos a recortar los medicamentos. Muy por el contrario, vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos y en nuestras abuelas, porque un país que tiene memoria y gratitud es un país que tiene futuro. Muchas gracias. Estuvo Luana Volnovich en la semana aquí en Desiguales y a partir de beneficio directo, más algunos ingresos indirectos, como por ejemplo el tema de medicamentos, un poco la cuenta que hacía recién Julia se resumía en casi que duplica la mínima, ¿no? Duplica. Insistimos Más que duplica. o más que duplica la mínima sumando esto. Otra cosa que escuché en términos de crítica, por ejemplo, hay algunos de estos beneficios que llega a mínima y media. Entonces hay una enorme cantidad de jubilados y jubiladas que ganan una muy baja jubilación y a las que no les llegan estos beneficios y hay cierto enojo. ¿Eso cómo se explica, cómo se comunica políticamente? Bueno, todo corte es injusto, de la misma manera que ganancias, ¿no? Ganancias también va a tener un salto. Es un corte posible, es un corte posible. Lo que contaba recién Gaby, es importante en relación a, por ejemplo, para los autónomos, lograr que no haya un salto a responsable inscripto. Te lo pongo como ejemplo contrario, ¿no? Pero se manda una ley para el que... Perdón, eso para quiere el que decir, es autónomo. depende del ingreso, cambia la categoría, tiene todos otras lados obligaciones. te pasa Sí. esto. Te pasa con ganancias, Con te va a monotributos pasar con la hacia mínima, autónomos, te va a pasar... sí. Digo, No, y yo más creo aún que con la inflación beneficiar- acelerada, donde también se incrementó, digo, lo que ganan también los autónomos, pues tienen que cobrar más caro sus servicios profesionales. Entonces Sí. también tuvieron un salto de facturación, no Claro. de ingresos en términos netos, pero sí brutos. Y una cosa quiero mencionar sobre lo del PAMI, porque yo sé que todo esto cualquiera puede empezar a hacer algún análisis veloz. Tenemos a un economista que anda, ¿vieron? Con esa maquinita que tira billetes. Sí. Bueno, Martín Tetaza. esas imágenes se instalan, ¿no? Incluso, quiero decirlo, entre propios. Esas imágenes quedan en la cabeza. Yo quiero reiterar algo, que sé que ustedes se lo preguntaron a Luana Volnovich y ella lo contestó. Esto se financia con recursos del PAMI. No se financia con emisión monetaria. Cuando llegan al PAMI, el PAMI tenía 19.000 millones de pesos de deuda. Hoy está desendeudado. Y tenía un déficit de cerca de 9.000 millones de pesos. Hoy tiene
superávit. Se financia con ese resultado positivo. No hay emisión monetaria mediante... Lo cuento porque si no, no se termina hasta de valorar. Y el PAMI es un organismo descentralizado del Estado y cae a veces en la misma volteada, en esta crítica a lo público que cae el Banco Nación, que cae Aerolínea, que cae YPF. La verdad es que vos puedas decir con el PAMI generando ingresos, voy a hacer un refuerzo alimentario de un programa que además solió ser hasta la pandemia, productos físicos, un bolsón de comida, y ahora es una transferencia monetaria. Y que vos esa transferencia monetaria la pases de 5 lucas a 15 lucas con recursos genuinos, propios. A mí me parece muy valorable. Yo sé que en este revoleo de tanta información es difícil de reivindicar. Yo que me dedico a la economía, quiero decirles que cuando uno hace los números de estas cosas, dice, bueno, esto se banca solo, espectacular. ¿Viste? Es difícil encontrar a Una veces cosa esas interesante que contestó Luana, creo que Luli le preguntaba eso, es que le decía, bueno, ¿qué es magia? ¿Sos vos la genia que lo logró? Néstor le preguntó. O Néstor. Y ella explicaba que no, que además de la propia gestión del PAMI, hay una suerte de coordinación con el resto de las políticas del gobierno nacional, es decir, que posibilita efectivamente eso. Y déjame pasar Sí. el chivo, porque ella te dijo, mi secretaria general de administración, Sí. integrante de CEPA, Alejandra Fernández Escarano, le mandamos un Que beso. fue conmigo a la escuela primaria, por otra parte. ¿En serio? Ah, La niña viste, llegó había al algún Parque interés en tu Chacabuco. comentario. No. Bueno, Ale la verdad es que viene trabajando con Luana y la quiero reivindicar porque esto que acabo de contar forma parte de una gestión transparente y honesta también de los recursos en una historia del PAMI que sabemos que ha sido muy oscura. Sí, muy. Bueno, respecto de los planteamientos de la oposición muy contradictoria alrededor de las medidas, habló también el ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Esto decía. Desafiaron a que lo hagamos ahora, lo del impuesto a las ganancias. Lo hicimos y ahora no lo quieren acompañar. Desafiaron a que bajemos impuestos para que la gente no pagara el IVA en la canasta básica de alimentos. Lo hicimos desde el lunes. Cada laburante, cada jubilado, cada monotributista, cada beneficiario de un programa social o de la asignación universal, cuando vaya a comprar con su tarjeta de débito, le devuelven a las 48 horas 18.800 pesos por mes por persona. Bien, y allá estaban los distintos posicionamientos que se van a jugar. Ahora viene Eduardo Valdés, diputado nacional, se van a poner en juego también en el Congreso, digamos, ¿no? Difícil resistir archivos, pero hay algo que decía recién Julia que me parece interesante. En tanto revoleo de información, hay una sobreinformación patente, hay mucho mareo, mucho estímulo para pensar desde la emocionalidad, además de los datos técnicos. Puede haber cierta confusión y algunos mensajes entran, ¿no? Bueno, pero acá Massa está enviando 2 proyectos distintos, uno el de ganancias y ahora el de la simplificación para autónomos, y lo hace en este último mes. Ya empezó la campaña, ya están 40 Sí. días, ya está toda la campaña lanzada con toda la impacto en fuerza. octubre. Pero no solamente porque para el impacto de octubre, como son medidas que tienen que ir por el Congreso, tiene que hacer como medidas puente, Sí. para que esto se efectivice en el bolsillo, aunque no esté la medida concreta. Pero lo que va a hacer también, porque la semana que viene empieza a discutirse presupuesto en el Congreso. Y de la discusión de presupuesto no es un día que nos juntamos a discutir, es todos los días, durante 2 semanas, va un ministro de cada una de las áreas a explicar el presupuesto de su gestión y lo que está proyectado. Vos decís, bueno, pero estamos a un cambio de gobierno. Hay que mandar el presupuesto ahora, que fue ese debate. Lo que está haciendo Massa también es salir a marcar las diferencias. Cuando planteaba el tema de lo del PAMI Sí. y lo de los recursos propios que decía recién Julia, lo contrapone Massa con el tema de la política de FJP y de privatizar también el PAMI, y recuerda también, cuando habla de aumentos, cuando fue el recorte de salarios en la gestión en la que participó Patricia Bullrich, de Fernando de la Alianza. Rúa, de la Alianza. Entonces, de acá en adelante tenemos estas 25 medidas que anunció, todas discutidas públicamente, todas que van a ser discutidas desde la campaña y desde el Congreso. Sí. ¿Cómo está la relación con el Fondo Monetario? Me quedé enganchado con lo que decías del fondo. ¿Cómo está? Porque ahora se supone que Massa está haciendo todo lo contrario de lo que el fondo le sugería, entre Claro. comillas, para llegar a la meta del déficit. Bueno, hay un programa vigente que tiene su nueva revisión en noviembre y creo que el Fondo Monetario Internacional juega un partido. Ya está, digámoslo. Van a esperar a las elecciones en octubre. Ojalá sean
juegan un partido en las reglas de juego democráticas y luego, si hay balotaje, que claro que va a haber, con Sergio Massa entrando en el balotaje, en noviembre tiene que producirse un desembolso. Tiene que producirse un desembolso, ¿no? Considerando la revisión de septiembre. Así que bueno, lo que te diría es, vamos a tener una segunda instancia seguramente de una relación entre el Fondo Monetario Internacional y el periodo electoral argentino, con una prueba de cómo se comportan los actores. Argentina hizo de todo para no entrar en default. Bien. Encontró todas las formas que había para no entrar en default, y ese esfuerzo, que sé que es difícil de capitalizar, porque es querer capitalizar lo que vos evitaste. Juli, hay que decirlo. ya seguimos con el tema, porque habla Jorge Capitanich en Chaco, a ver si, bueno, hay balotaje o no. Escuchémoslo. A nuestro pueblo de la provincia del Chaco en distintas representaciones, por lo cual he sentido un enorme orgullo, una identificación con mi pueblo en la defensa de sus intereses y en la construcción de un país más federal. La verdad es que estoy verdaderamente muy reconocido. Quiero agradecer muy especialmente al pueblo de mi provincia por haberme brindado esta oportunidad. Yo le pedí una oportunidad en el año 2007, me la brindó. He podido servir con virtudes, con defectos, con errores y con aciertos como cualquier ser humano, pero... Bien, ahí estaba Jorge Capitanich, que le agradecía al pueblo del Chaco por haberle dado una oportunidad, y el reconocimiento en una llamada telefónica al triunfo de Esdero, de Juntos por el Cambio, que será el nuevo gobernador de la provincia, Artemio. Sí, bueno, evidentemente... Sabe que la diferencia no va... Sabe que no logra bajar el 45% Esdero, y reconoce como es correcto el triunfo. Yo creo que eso es lo que corresponde hacer. Es una campaña muy difícil porque, vuelvo a insistir, no solo enfrentó a la oposición política, que es lo correcto en democracia, sino también a la oposición mediática, una parte de la oposición judicial. Pero bueno, esas son las circunstancias por las que está atravesando la política argentina. Pero el gesto de Capitanich habla también de la calidad democrática que existe en la provincia de Chaco. Es correcto, está bien, y evidentemente lo que dijimos, esto es específico para la provincia, la proyección nacional. Hay que ser muy prudente. No sé cuál es el número finalmente del candidato de Milei. También hay que analizar, creo que Artemio, tampoco... Perdón, hay que analizar que el intendente de Resistencia, ex aliado de Capitanich, iba por afuera, Domingo Pepo iba por afuera, claro, sí. Basilov iba por afuera, digo, hubo un peronismo no unido en Chaco. No unido, y hubo un ataque feroz por parte de los medios, y sobre todo los medios nacionales, sobre la figura de Jorge Capitanich. ¿Volvemos a escucharlo, querés, Artemio? Porque sigue hablando Capitanich, a ver. Con frío, con calor, con lluvia, sin lluvia. Bueno, y han hecho una demostración y un acto de amor extraordinario. Por eso quiero agradecerles muy especialmente a toda la militancia. Quiero también expresar una cuestión de carácter personal. Nosotros, como ustedes saben, yo tengo mi familia, mi padre que ya tiene 93 años, así que también le debo reconocer a él. Muchas veces le quité el tiempo para visitarlo. Honrar a la memoria de mi madre, que siempre fue inspiradora de mis grandes actos. Y también, por supuesto, a mis hermanos, mis sobrinos, a mi familia, a María Guillermina, quien me acompañó en esta última etapa, pero siempre con tanto amor, Jorgelina Emma, a María Fernanda porque me acompañó mucho. Muchas gracias por todo lo que han podido soportar, a mis hermanos, a todos los que llevan mi apellido, porque han tenido que soportar injurias, calumnias, persecuciones de distinta naturaleza, han dicho improperios de cualquier naturaleza, y uno se la tiene que bancar uno, pero no se la tiene que bancar a la familia. No importa. Hoy el Evangelio de San Mateo también lo dice, 70 veces 7, dice Jesús, para perdonar. Yo creo en el perdón, creo en la misericordia bondadosa del Señor, y creo también en la inspiración del Señor para los buenos actos. Por lo tanto, se borran en mi memoria las injurias, las calumnias, las diatribas, pero espero que terminen acá, porque ya hicieron de mí hilachas de ser humano. Creo que ya merezco
que me respeten, porque soy un ciudadano que ha respetado a todos, un demócrata. Aquí se gobernó en democracia, con respeto a las instituciones, con libertades, con todo. Esto no es un feudo, es una institución republicana que verdaderamente lo que hemos propiciado es libertad, libertad de expresión. Los medios de comunicación de la provincia lo pueden atestiguar, porque jamás cercené la libertad de ningún periodista, jamás amenacé a un periodista, jamás prohibí que un empresario de distinta naturaleza o pensamiento al nuestro haya podido trabajar y ejercer el derecho a trabajar, como corresponde en democracia. Por eso siento hoy el deber y la satisfacción de decir muchas gracias, pueblo, por haberme dejado de servir. Perdón por los errores cometidos, pero créanme que lo hice con mucha pasión, con lo mejor de mí, poniendo al servicio del pueblo para que exista progreso y prosperidad. Lo que se viene en la provincia del Chaco seguramente serán escenarios distintos conforme a quien efectivamente sea elegido presidente de la República. Pero dejamos fábricas en progreso, desde una fábrica de pelotas para sustituir importaciones, hasta fábricas textiles, hasta industrias frigoríficas, hasta un desarrollo de un plan energético extraordinario. Ojalá, Dios quiera, que todos los planes que dejamos y que todas las industrias que fuimos capaces de prohijar a partir de iniciativas puedan redundar en frutos para generar trabajo en nuestro pueblo. Ojalá, Dios quiera, que todos puedan trabajar en la provincia del Chaco los próximos 4 años, que podamos colaborar desde nuestra experiencia con mucha autenticidad y sobre todo con mucha bonomía, porque la verdad es que lo único que quiero, sinceramente, por mi provincia, es que a mi provincia le vaya bien. Quiero que la gente pueda vivir mejor y quiero que definitivamente cuando aún nos quedan obras extraordinarias para inaugurar, como el Centro de Educación Física número 1, o el segundo acueducto del interior, o todas las obras que aún quedan, o por ejemplo emprendimientos como las rutas en el impenetrable, bueno, que se puedan continuar, que se puedan seguir haciendo, porque eso beneficia a muchos chaqueños y chaqueñas. La verdad, siento hoy una gran satisfacción por haber servido. Muchas gracias, pueblo, muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darme. Muchas gracias por darme una lección. Muchas gracias por darme una lección, por darme la lección a través del voto, por haber aprendido todo el tiempo y sobre todo quiero agradecer muy especialmente por el abrazo, por el afecto, por el reconocimiento, porque a lo largo y a lo ancho de mi provincia, recorriendo 750 parajes, 649 barrios, pude siempre sentir en el corazón la enorme satisfacción de abrazar a cada uno de mis comprovincianos. Y aquellos que a veces, por no sé qué razón, exaltan odio, quiero decirles que en mí solamente hay amor. Y que el amor siempre vence al odio. Y que siempre tendré un corazón generoso. Un corazón generoso para seguir construyendo la provincia que nos merecemos. Muchas gracias, pueblo, muchas gracias por su confianza. Feliz Día de la Democracia, que hoy, 17 de septiembre, sea el camino hacia una transición democrática que nos permita, a partir del 10 de diciembre, continuar los deseos, el progreso y el desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta allí Jorge Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco, reconociendo la victoria de Leandro Esdero de Juntos por el Cambio, que superó los 45 puntos. Y decíamos recién, un discurso que no sé si será cambio de etapa para el propio Capitanich, un reconocimiento personal hacia su familia por el tiempo que le quitó, muy piadoso, por decirlo de alguna manera, a distintos tipos de agravios que iban más allá de su propia gestión, pero daba la sensación un discurso de cambio de etapa personal, ¿no? De Coqui Capitanich. Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos preguntándonos por el resultado del candidato de la Libertad Avanza, Alfredo Rodríguez, 3.7. Había arrancado en 6 y pico, había arrancado ¿no? en 6 y pico, sí. Bajó bastante. Por eso no es proyectable a nivel nacional. Muy bueno el discurso de Capitanich, haciendo hincapié claramente. Haciendo hincapié claramente que la oposición estaba ampliada, que él recibió a nivel personal y familiar críticas muy violentas. Yo creo que esa es la etapa que
si sucediera la catástrofe de que la ultraderecha llegara al país, debiéramos habituarnos a vivir cotidianamente. Creo que Capitanich anticipa con su discurso lo que la oposición ampliada hace con los políticos que, de alguna manera, contradicen sus intereses. Ahora, insisto, Artemio, con lo que Es una dijimos antes. intervención muy drástica a nivel familiar. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Está bien, pero insisto con lo que decíamos antes, también en Chaco un peronismo dividido. Divididísimo. Dividido. Pero, Luli, la intervención que tuvieron los poderes por fuera de la política fue enérgica y muy específica con la figura del Sí, de gobernador hecho, su discurso Capitanich. fue principalmente personal. Sí, ¿no? sí, Digo, hablando- personal y familiar. Sí. Sí. La gente, en ese sentido, se han transgredido muchísimas normas que Hicieron de mí hilachas de ser humano, dijo. Sí, Sí. bueno, es lo que estamos viendo, escalar en una saga que parece no tener fin. El atentado contra la vicepresidenta marca una bisagra en la democracia argentina. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado hacia dónde estamos yendo en términos de cultura política. Porque de estos lugares no se vuelve fácil. Julia, vos Entonces que hay que tener cuidado. Vos que estás haciendo campaña, ¿notás esto de un clima filo antidemocrático? Bueno, es complejo determinarlo como un análisis sociológico sobre una experiencia concreta, porque la verdad es que la sociedad está fragmentada. La sociedad tiene distintos universos, ¿no? No es una sociedad en donde todos estemos en la misma sintonía. Creo que es lo que eso habilita es este esquema de 3/3, en donde hay una parte de la sociedad que quizás está en otra sintonía. Yo no noto en el pueblo argentino signos de mayor violencia o de componentes antidemocráticos. Yo creo que hay muchas señales y muchos mensajes muy preocupantes de parte de un sector de la política y un sector del poder. Sí. Poder económico, poder judicial. Creo que es más eso, el ejemplo que eso genera, ¿no? Esa emulación de parte de algunos sectores, que los ánimos populares. Me parece que en todo caso, yo soy determinista económica. A mí no me van a buscar. Bueno, pero quisieron Yo veo asesinar que a la vicepresidenta. Totalmente. Y efectivamente eso marcó un antes y un Pero después de la política ese argentina. clima de Y hay malestar, componentes como antidemocráticos bien dijo Cristina, ese muy clima de fuertes. malestar fue generado. Ese clima de malestar Claro, fue generado por grupos en redes sociales, por grupos que fueron a manifestarse frente a Casa Rosada con esos Con las antorchas. sacos mortuorios. No, y las además, antorchas. Julia, Fue eso todo sería. un malestar Y ahora que no vas está a en ver el cuando pueblo argentino. cuando Fue un Luciana malestar nos generado. informe sobre lo que es Villarruel, vas a ver que eso tiene una instancia muy por arriba del pueblo llano cual, o estos emergentes. Para hay un responderle a Pablo tema y a grave. Luli, vos me preguntabas, ¿vos ves eso? Yo no veo eso, yo veo un malestar económico. Por eso te digo, soy determinista económica. Y creo que es ahí en donde incluso pueden penetrar algunas otras pasiones de otro tipo, pero lo que veo es que la gente quiere vivir mejor. Económicamente Y es mejor. muy legítimo A ver, el reclamo. Leu, vos estás trabajando sobre esto. Ahora después vamos concretamente a la columna de Luciana. Pero ¿qué percibís? Porque estás trabajando permanentemente en la frontera de lo que pasa quienes se animan más allá de la democracia. Bueno, yo haría la ligación que está haciendo Artemio, ¿no? Cuando es el atentado contra Cristina, Sí. empezamos a percibir que estos grupos estaban. Y después, cuando vimos las elecciones, vimos que también tienen representación electoral, ¿no? Si vos mirás Revolución Federal, es gente que claramente está identificada con Javier Milei, votan, ¿no? Y que tienen un nivel de peligrosidad muy importante, ¿no? Sí. Un atentado, después Artemio dice Victoria Villarroel, bueno, ¿a quiénes representan? Esos son otros sectores, ¿no? Porque hay una organización muy importante que tiene que ver también con el establishment. Victoria Villarroel no es solamente alguien que va y recoge simpatías en los cuarteles, sino que arma su ONG en 2006 con los abogados más importantes del establishment, que son los del Colegio de la Calle Montevideo, históricamente. Abogados que representan corporaciones económicas. Claro. Representan a las corporaciones económicas y que han sido siempre muy proclives o que han visto con buenos ojos toda irrupción autoritaria, ¿no? Entonces, esa conformación es la que hoy
es una chance de poder. A ver, Sí. ¿Quién está por Bullrich? ¿Está por hablar, Albi? Ah, ok, porque entiendo que fue también... Al Chaco. A Chaco, sí, exactamente, al triunfo de 0. A ver, Luciana, estamos atentos a la palabra de Patricia Bullrich en Chaco, pero avancemos un poco. ¿Cuáles son las ofertas negacionistas o de impunidad que está tanto en la plataforma de Victoria Villarruel como de Patricia Bullrich? Bueno, las ofertas negacionistas, negacionismo, distintas expresiones negacionistas empezamos a percibir no de ahora, ¿no? Hace muchos años. De Pero hecho, ahora se sienten habilitadas, digamos, un poco siguiendo lo que decía Julia. Claro, ahora tienen un plafón, porque Sí. digamos que Victoria Villarroel no es un invento de estos últimos 3 meses, sino podemos incluso decir que tiene... ¿Es un cuadro? Es un Bueno, cuadro, claro. Porque arrima votos no está. O sea, no, el carisma de Victoria Villarroel no es el que está en juego acá. Está bien. Por algo más Aporta está otra ahí, cosa. exactamente, Aporta el, que es lo que aporta plantea el Luciana. núcleo duro conservador, ¿no? Sí. Pero claramente es un cuadro que viene formándose desde principios de este siglo, que le dan un plafón en la política nacional a partir de una reunión con Claudia Bruj en la Secretaría de Derechos Humanos que se hace en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, en la Exesma, y es un corrimiento por derecha de Juntos por el Cambio, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque ya lo dice, ya participó de las movilizaciones, fue fiscal en 2015, se terminan peleando. Entonces, expresiones negacionistas hay. Las encarnan un sector de Juntos por el Cambio, particularmente de Patricia Bullrich, lo puedo circunscribir ahí, y después Victoria Villarroel, que va a ser la mujer fuerte de Javier Milei en este área. Le dio el doble ministerio virtualmente, ¿no? Bueno, dice que Ministerio va, de Interior y de claro, Defensa. va a Es muy tener interesante defensa, eso. seguridad y ella también dice e inteligencia. Exactamente. Que no hay que olvidar eso, ¿no? Y también, bueno, ¿qué van a armar ahí en justicia? Porque ella también es la que viene trabajando A ver, en esto. quiero preguntarte cuáles son las diferencias de los planteos, si es que no son iguales tanto de Bullrich y de No Victoria son Villarroel. iguales. No son iguales, dice Luciana, pero habló Patricia Bullrich respecto de, por ejemplo, las visitas de Victoria Villarroel a Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido antes de fallecer, y esto decía. Yo estoy de acuerdo que uno puede decir, como dice Villarruel, hubo víctimas civiles que no fueron reconocidas. Yo lo reconozco. Ahora, de ahí a hablar con Videla, Claro, es un hay montón. una distancia. Pensar que Videla era un inocente, no, Videla fue un asesino. Y entonces hay que poner las cosas en su lugar para que todos los argentinos entendamos la historia y de esa historia crezcamos. A ver, a partir de esto que dice Patricia Bullrich, ¿cómo diferenciás las posturas, si es que son dos posturas de impunidad, tanto de Bullrich como de Victoria Villarroel? Bueno, Victoria Villarroel, esto lo sabe mucho mejor Artemio que yo. No, mejor que vos no. Digamos, lo arrastra Artemio a la columna. No, no. A ver, Porque yo me guío mucho por las notas de Luciana. y de Arely Jalat. Son los dos, mis dos faros en Muy este bien. tema. Bueno, tiene por supuesto la simpatía de la familia militar porque ella, no solamente, esto lo decimos siempre, no solo porque es hija, sobrina de militares, sino por su pertenencia a distintas organizaciones pro impunidad o pro militares. Patricia Bullrich lo que tiene que ir ahí es a convencerlos, ¿no? Y prometerles. Eso fue lo que hizo la semana pasada, que firmó una carta compromiso, se las hizo llegar a efectivos de las Fuerzas Armadas en actividad y retirados, en los cuales en esta carta lo que decía es: yo les voy a dar una salida justa a aquellos que están siendo sometidos a procesos. ¿qué significa eso? Bueno, eso hay que preguntárselo a Patricia ¿Qué Bullrich. sospechás o cuál es el riesgo en todo caso? Bueno, Tienen una salida justa. Están sometidos a proceso, están sometidos a... No sé cuál es la concepción de justicia de Bullrich. Sí la sé, pero no es Ahí Patricia estrictamente la Bullrich- que pensamos nosotros. Claro, hace lo mismo que hace Villarroel, que es impugnar el proceso de juzgamiento. Por eso también esta es una situación bastante delicada, en la cual las dos fuerzas que más o menos te arrastran más de un 50% de los votos, te están impugnando los juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich habla de un trato inequitativo para los militares y en ocasiones inhumano. Esto no existe. ¿Por qué digo esto no existe? Porque hay que ir a ver los datos duros, ¿no? De 1.159 condenados que hay por delitos de lesa humanidad, menos
de 100 están en las cárceles. O sea, ¿Ah, sí? 96 están en las ¿Tampoco? cárceles. Claro, Menos de un 10%. Mirá, están en sus casas. el mito sea, es otro. Claro, entonces lo que hay que decir es que claramente los tribunales no es que rechazan que personas mayores de 70 años con problemas de salud vayan a sus casas y tengan la atención adecuada. Lo que no hacen es una aplicación automática, pero a las estadísticas nos tenemos que remitir para esto. ¿Qué está prometiendo Bullrich? No se sabe, ¿no? La familia militar un poco se pregunta qué es y esto cómo se baja la realidad para que no sea solo una promesa vacía. Pues sí, Bullrich manotea cosas porque ve que Victoria Villarroel le lleva... Le gana por claro. derecha. Le gana por derecha. Bueno, claro. la carta compromiso se conoce después del acto de Villarroel de la legislatura, claro. ¿no? Victoria Villarroel no está haciendo promesas. No necesita hacer promesas, porque ella más o menos saben cuáles son las opciones que puede poner sobre la mesa. ¿Y cuáles son? Bueno, ella tiene su principal apuesta tuvo que ver con llevar a juicio a los militantes de los años 70. Y lo que sabemos es que esta fue una estrategia, fue pergeniada por los generales de la dictadura, por los tipos más pesados. Yo encontré hace unos días un papel, una propuesta que escribió Carlos Alberto Martínez. Carlos Alberto Martínez es una persona bastante poco conocida, pero fundamental, porque era el jefe de inteligencia de Videla en el ejército y el jefe de la CIDE desde el 78 al 83, que dice, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, si hay causas contra los militares, hagamos tantas causas como sean posibles contra los militantes, lleguemos a una situación de empate y que la salida más viable sea la amnistía general. O sea, teoría de los dos demonios llevada a causa judicial y que de ahí salga una amnistía. Ellos estaban Mira, pensando en tengo una una situación anécdota. como Brasil, Uruguay, Sí. en la cual la amnistía favorecía tanto a militantes como a militares, ¿no? O sea, Eso Tengo es una lo que anécdota, Luciana, que pinta de cuerpo entero lo que está diciendo ella. En la presentación, hace ya, no sé, me acuerdo, pero bastante tiempo, más casi una década, del libro de Villarroel, uno de los libros estos de reivindicación de la participación de los militares en la lucha que ellos llaman antisubversiva, lo presentaba Carlos Maslatón, el libro. Y en un momento de la charla... ¿Maslatón presentaba el libro de quién? De Villarroel. Entonces plantea, porque para ver el espíritu con que se maneja esta gente, hablaron de la estación de subte, refirieron la como una Rodolfo metáfora. Walsh, Dice, está. si hay una estación Rodolfo Walsh, dice el presentador, Maslatón, Sí. debe haber una estación Ramón Camps. A eso vamos ¿Eso nosotros. dijo Maslatón? Sí. Sí, que recordemos eso que Camps vamos. no es víctima de nada. Sí. fue- Exactamente. Bueno, por eso, esto no es un A ver, juego de quiero niños. hacerte... A ver, está hablando Patricia Bullrich en Chaco, ya volvemos con este tema. Compartimos lo que dice la candidata a presidente Juntos por el Cambio. Comenzamos a entrar con Leandro y con Silvana a la cabeza, con todo el equipo, aquellos lugares, aquellos feudos que parecían que iban a estar para toda la vida. Y sin embargo, nosotros teníamos la convicción que hay una decisión profunda de cambio profundo en la vida de los chaqueños. Por eso mi primer agradecimiento es al pueblo chaqueño y mi felicitación a Leandro, a Silvana y a todo el equipo que trabajó. Está acá toda la zona, el gobernador Valdés y todos aquellos que formaron un gran equipo que hoy está para gobernar Chaco con otro estilo, de otra manera. Por eso quiero decir que esta cruzada que hoy se hizo en Chaco, con Leandro y con Silvana, es la cruzada que sigue, como siguió en San Luis, siguió en San Juan, siguió en Santa Fe, va a seguir en Chaco, la semana que viene en Mendoza, y luego vamos a entrar también a la ciudad de Buenos Aires, a Entre Ríos y a la provincia de Buenos Aires. Y de ahí nos vamos a gobernar el país todos juntos.
juntos, con una Patricia nueva Bullrich, mayoría. que tal cual ocurrió cuando ganó Puyaro, se acercó al búnker y en este caso nacionaliza un resultado. Es lógico, está en campaña, por supuesto. Recordemos que con Puyaro en la interna ella bancaba Lozada, ¿no? Pero bueno, después todos se reúnen. No sé en este caso si hubo o no una división como esta, porque Sdero también ha habido una interna, la cual la ganó, pero no tengo la verdad muy bien claro si ahí había divisiones tan claras. De todos modos, lo que está haciendo Juntos por el Cambio, que eso lo habíamos hablado también varias veces, que tiene una posición, en cierto modo, más inteligente, que después de una interna tan fuerte como tuvieron con Horacio Rodríguez Larreta, los triunfos se los apropia en cierto modo la candidata para fortalecerla, porque necesita fortalecerse en este camino para octubre. Y Larreta nunca está, digamos, ¿no? ¿Dónde está Larreta? No, bueno, pero es lógico, todo eso es absolutamente lógico. Quiero cerrar con una información que trae Lu Bertoia, porque después de que se conocieron los temas sobre los que se iban a discutir en el debate presidencial, había una preocupación muy grande en función de lo que estábamos charlando, de la ausencia de la temática de derechos humanos. Pero ¿hay alguna novedad, Luciana? Sí, se estuvo votando entre el 14 y el 16 los temas, 2 temas más que se van a agregar a los 4 temas de los debates del 1 y el 8 de octubre. Y aparentemente lo que cuentan es que la votación fue muy positiva para la inclusión del tema de derechos humanos y convivencia democrática, ¿no? Esto no hay un subtema, pero por ejemplo, quienes habían estado trabajando con este tópico eran abuelas de Plaza de Mayo y proponían que se tratara memoria, verdad y justicia, cómo sigue la búsqueda de los nietos y de las nietas, cuestiones vinculadas con derecho a la identidad y también negacionismo y discursos de odio. Bueno, la discusión del pacto democrático, ¿no? Que en tantos aspectos parece haberse vulnerado en estos años. Entonces, la ciudadanía votó de esta manera. Hay que ver si la Cámara Nacional Electoral lo incluye efectivamente como tema del debate. Nos vamos a enterar en la semana, pero hubo una movilización muy importante por parte de organismos de derechos humanos. Nos vamos a ir a un corte. Julia, gracias por haber venido. Gracias, como siempre. Bueno, al regresar está Eduardo Valdés. ¿Cómo están las discusiones en el Congreso? ¿Qué pasa con las agresiones de Javier Milei sobre el Papa Francisco y muchos otros temas al regresar? Lunes en Coto, tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en café instantáneo Dorca, cacao en polvo Nesquik y legumbres. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas, mate cocido de La Tranquera, té Green Hills y leche chocolatada Sindo. Y 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. En Crónica unimos las necesidades de la gente con la voluntad de ayudar. Entra a crónica.juntoalpueblosolidario.com.ar y subí tu causa. También podés donar en muy pocos pasos. Crónica junto al pueblo solidario, donde la primicia es la solidaridad. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. Pero somos nosotras las que sufrimos las consecuencias del ajuste y el machismo. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta, Frente de Izquierda, lista 136. Descuentos en instrumentos y accesorios musicales. Si tocas un instrumento, esta noticia es para vos. Todas las personas registradas en el Instituto Nacional de la Música pueden acceder a un descuento de hasta un 30% en instrumentos y accesorios musicales. El mismo es posible a través de un convenio entre INAMU y CAFIM, la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales. Para obtener el descuento hay que comunicarse con las empresas asociadas a CAFIM. Encontrá los contactos, el listado de productos y conocé sobre más beneficios en www.inamu.musica.ar. Voy a gobernar para proteger la vida, asegurar la libertad y garantizar la convivencia. Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803. Juntos por el Cambio. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Ya está con nosotros Eduardo Valdés, diputado nacional. Eduardo, bienvenido. Un gusto, ¿cómo Gracias les va? por estar.
¿Cómo estás viendo el momento de la campaña, el ánimo de campaña? Mira, yo siento que el sábado pasado en Tucumán se lanzó la campaña. Yo siento que ahí el elefante, como yo denomino al peronismo, que es el Unión por la Patria, se puso en movimiento. Me gustó mucho ver a Sergio Massa, Agustín Rossi, rodeado por los gobernadores, por los intendentes, los diputados de todo el país, los senadores de todo el país. Y creo que exactamente la figura es el elefante, ¿no? Porque el elefante de este frente empieza a caminar y empieza con la trompa a hurgar lugar por lugar, persona por persona, a la cual no le hemos llegado en este gobierno, que nos votó en el 2019. Artemio viene estudiando ese tema hace bastante. Casi denunciando ese tema. Que nos votó y después no nos quiso votar en el 2021, pero nosotros tenemos que salir a explicarle qué significa vivir sin Estado, que no hemos estado a la altura de las circunstancias, pero que vamos a estar, porque poniendo la cara, pidiendo perdón, es lo que corresponde hacer a un militante político. Pero desde la Quiaca a Tierra del Fuego, multiplicar nuestra militancia. Multiplicarla, de eso, y lo siento a Sergio Massa como que terminó el acuerdo con el fondo, que terminó hace 15 días, que realmente fue una vergüenza, porque lo que nosotros tenemos que hacer es sacarnos de encima lo antes posible ese fondo, pero no puso nada el fondo, Lo tuvo demorado, y lo cierto es que cuando cerró, que cerró con fondos de Qatar, con fondos de China, con fondos de la Corporación Andina de Fomento, fueron mucho más solidarios que Estados Unidos, y empezó a ampliar derechos, que es lo que corresponde. Si tenemos que salir con la nuestra, y esto me parece muy importante lo del impuesto a las ganancias para un sector de los trabajadores, pero más importante aún el tema de bajar el IVA. Creo que llega a un universo mucho más amplio, y mañana creo que empieza con los autónomos, y bueno, esa es la nuestra. ¿Cómo te imaginas la discusión de todo esto en el Congreso? Porque el martes en teoría hay sesión, ¿no? Por ganancias. Yo creo que vamos a aprobar. Yo creo que nosotros hoy estamos... ¿Con el apoyo de qué sectores? No, espera. Estamos en el centro de la escena llevando adelante el debate. O sea, ellos ahora tienen que decir que no a las cosas que nosotros estamos planteando. Estamos a la ofensiva. Así hace un frente para ganar las elecciones. Así se dan vuelta los resultados electorales. Entonces, siento que no tengo dudas que el martes vamos a dar vuelta y vamos a ganar la votación. No tengo dudas. Los provinciales, yo siento ahí el Topo Rodríguez, la diputada de la Sota, la diputada Camaño. Bienvenida, Graciela. Vas a apoyar a tu hijo pródigo, porque era difícil que Graciela esté en un lado y Sergio en el otro. Por el vínculo histórico el ingreso de no Sergio Massa a la Sergio Massa sin Pero Graciela Camaño. ¿ahora están alejados? Sí, es público. Bueno, hasta ahora. Creo que mañana el martes nos va a acompañar. Hasta acá, decirle que no a este gobierno, y además con todo... Ahora lo vamos a ver. Que nos digan que no. No, nos chusearon hace una semana diciendo, manden que vamos a votarlo, y ahora que lo pusimos... Termino la pregunta. Quien más capitalizó, es decir, se peleaban por ver quién era más contra del propio gobierno, hasta límites, bueno, de violencia política muy claros, digamos, ¿no? Vos decís que el gobierno, tomando la iniciativa, pasando la ofensiva con estos temas, ¿le genera un costo político ahora decirle que no? ¿Y por eso van a cambiar posiciones? Bueno, en la base social que nosotros necesitamos recuperar, por lo pronto, le genera un problema. No va a ser gratis que digan que no a la baja del impuesto a las ganancias, al IVA. No va a ser gratis. Creo que son cosas que le llevan... vamos a ver qué dicen de los autónomos cuando mañana nos enteremos cuál va a ser la propuesta que va a llevar nuestro candidato a presidente. A mí me parece muy bien. La autonomía del gobierno con respecto al acuerdo del fondo, esta oposición llegó a poner.
porque son el partido del Fondo Está bien, Monetario. pero más de la Lo han oposición. dicho más de una vez. Es más, el candidato Milei tiene un ajuste peor que el del Fondo. Pero, Artemio, Por lo tanto, es lógico esto que plantea Pero, Eduardo. Artemio, el votante- este tensionamiento con Sí, sus pero propias bases incluso. Hay una cosa que tiene que ver con el votante que discute en la mesa de amigos, que discute en el ascensor, que Sí. discute en el almuerzo del laburo, y es con el peronismo lo único que hace es crear impuestos. Y yo vengo a sacarlos, y mi partido, que puede ser Juntos por el Cambio, puede ser Milei, viene a recortarlo, porque lo que nos complica la vida es el Estado con sus impuestos. Si un votante de a pie, no militante, no de marchas, no candidato, dice eso como discurso, ¿cómo puede ser que llega un proyecto de ley para bajar un impuesto y sus representantes dicen que no? ¿Qué va a hacer Javier Milei? Porque No lo sé. defienden intereses, no posiciones ideológicas. Vamos a ver qué hacen Eso es un discurso. ¿Pero no hay costo? Pero está bien lo que Los dice... impuestos que hay costos. Los impuestos que afectan a los sectores que representan. Contra esos impuestos están, Pero no está contra bien- el de los trabajadores, está bien lo que dice los Luli. elimina Massa, y por eso se van a oponer. Porque están en contra de los intereses que Sí, representa pero no el votante, la Artemio. Unión Vos hablás de un por diputado, la yo patria. hablo del votante. El votante creo que va a reflexionar y por eso Y hay- estamos en un escenario de balotaje cada vez más ceñido. ¿Vos, Gaby? Lo que plantea Luli me parece que es central, y esto que veníamos hablando respecto de que no solamente todas las medidas de Massa recuperan un poco el poder adquisitivo perdido, sino que también es parte de esta campaña para salir a confrontar con la oposición. Claro. Entonces, acá las últimas medidas, hay dos medidas que van al votante de ingresos medios y medios altos. Es más, Gaby, te hago un paréntesis Sí, ahí. Estas dos medidas, te hacen ¿viste esos juegos que había con la gaseosa cola en los supermercados? Que te decían, muy 90 lo mío, ¿no? Toma una, toma otra, si adivinás cuál es, te ganás una botella. ¿Se acuerdan de esos juegos? Pero vos no habías nacido, ¿no? ¿Cómo que no? Yo nací en el 89, iba al supermercado con mi mamá y probaba los quesitos, la gaseosa, todo. Digo, vos haces estas medidas con los candidatos y decís, ¿quieres sacar el impuesto a las ganancias hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles? Y decís, ¿quién la decidió esta medida? ¿El peronismo o el antiperonismo? No solamente ¿Qué esa- elegiría la mayoría de la gente? Yo creo que incluso, porque también esta medida, fíjate cómo fue presentada. La del impuesto a las ganancias fue presentada rodeada de sindicatos. Entonces yo creo que también va a otro público que tiene que ver con los asalariados de altos ingresos, porque en su disputa y en su fuerza como gremios consiguieron salarios mucho más altos que lo del promedio de quienes están agremiados. Esta última medida, que mañana se van a conocer los detalles, vinculado con los autónomos, va un poco al corazón de lo que es la clase media profesional, independiente, que es un segmento donde no habían llegado con fuerza, no había llegado con fuerza el discurso de Unión por la Patria. Me parece que este sí es un punto mucho más de probar que gaseosa cola va. A ver. Porque es el segmento también esto de que cuando Javier Milei dice no te dejan trabajar libremente, te llenan de impuestos, Juntos por No el está en Cambio relación de planteando... dependencia. Exactamente, es todo un universo de nuevos trabajadores o de trabajadores, una cantidad que se va ensanchando, que no trabajan en relación de dependencia, que prestan servicios aquí en Argentina o en el exterior. Resumiendo, la clave entonces pasa porque los votantes y las votantes de la oposición le reclamen a su propio espacio y reconozcan la virtud de estas medidas. Ese es el punto, más allá de la cúpula dirigencial. O que no le pidan nada y que vayan a votar lo que quieran, digamos, de última, que eligen por el menú de propuestas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros tenemos que hacer lo que estaba pendiente de hacer. Independientemente... Del laboratorio electoral. Yo creo que esto es lo que me gusta de este tiempo nuevo, es que veo un candidato a presidente y vicepresidente que están dispuestos a decir, esto es nuestra propuesta. No la vamos a hacer si ganamos, la estamos haciendo ahora. La estamos haciendo ahora. Y a mí me parece importante. El peronismo no promete hacia felicidad en un tiempo infinito. Sí. Aquí y ahora. Y yo creo que la gente está sufriendo y necesita esto aquí y ahora. A ver, tenemos un resumen, lo anticipo para ir poniéndolo en puerta, un resumen de los últimos spots de las tres fuerzas que compiten más palo a palo en la elección. Hablamos de Sergio Massa, hablamos de Patricia Bullrich y hablamos de Javier Milei. Claro, porque se volvió a inaugurar el periodo de Claro. campaña oficial, ¿no? Y me resulta interesante traerlo y hacer un breve resumen para ver qué lectura están haciendo cada uno de los espacios políticos de este momento con iniciada la campaña y con las medidas que se han tomado. Especial atención, a mí me sorprendió lo de Bullrich, ¿eh? Ahora van a ver por qué, si no lo vieron, lo compartimos.
Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde los únicos que les va bien es a los políticos. Ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Una Argentina imposible. Imposible trabajar. Imposible llegar a fin de mes. Imposible progresar. Imposible salir a la calle. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Y los corazones abiertos para todos los que aterrizan acá. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que les hacen la vida imposible todos los días. Tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. También tenemos chorros y narcos, pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. A Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por camino de cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién. Tenemos con qué. Me parece súper interesante la lectura que cada espacio hace de qué discurso tiene que reforzar. Decía que me sorprendía lo de Patricia Bullrich por esto de terminamos con el kirchnerismo de ahora y para siempre, casi una suerte de kirchnerismo nunca más, digamos. No le sale pronunciar por esa lo frase. menos no miente como Macri, que quería terminar con la pobreza. A ver, arranquemos por ahí. ¿Qué es lo que redujeron el objetivo un poquito. ¿Qué es lo que está leyendo Bullrich para salir? Todo bien, reíte, todo bien. Todo gracioso. ¿Qué es lo que... Bueno, no centrado en la frase. Pero bueno. Hay que reírse también un poco, ¿no? Ante tiene libertad, la misma que tiene el CRIL para comerse a la ballena. Que termine con el kirchnerismo. ¿Qué problema ¿Qué es lo hay? que está diciendo Bullrich o en qué momento está Bullrich como para salir con con el eslogan ya abiertamente, terminemos de una vez y para siempre con el kirchnerismo? ¿No es un poco viejo eso ya? A mí me parece violento y antidemocrático, pero bueno. Yo siento que la oposición en sus distintas vertientes lo que habla es de gobernar sin una parte de la Argentina. Ahí está la diferencia. Cuando yo veo lo de Sergio, está integrado todos los sectores sociales y a mí me parece que ese es el desafío. Yo tengo orgullo de vivir en la Argentina. Ellos te dan la sensación como que la Argentina es una porquería, ¿no? Bueno, la Argentina tiene problemas, pero la verdad que es un orgullo vivir en este país. En este país, el hijo de un obrero de la construcción, inmigrante que llegó, puede ser candidato a presidente. Se llama Sergio Massa. El hijo de otro que vino con una mano atrás y otra adelante también de Italia, también fue presidente, Macri. Y el hijo de un sirio fue presidente, Carlos Menem. Entonces, esa Argentina de la movilidad social, y fíjate, salvo Macri, ¿dónde estudiaron? En los colegios primarios, secundarios, esas personas. Bueno, esa es la Argentina. La hija de un colectivero, Cristina Fernández de Kirchner, fue presidenta de los argentinos. Entonces, a mí me gusta esa Argentina. Y creo que es la que se está practicando. Por eso, estas personas, Sergio Massa, Cristina Kirchner, tienen una mirada integral de la sociedad, porque es integrando a todos, es gobernando con todos, no con un sector contra otro sector. A mí me da esa sensación. Nosotros, si queremos que los trabajadores tengan sueldos dignos, sabemos que las empresas tienen que existir y tenemos orgullo del primer peronismo, donde nacieron hoy, fíjate, hay un documento horrible que yo quiero discutirlo con los empresarios de AEA,
Yo quiero discutirlos cara a cara con ellos, porque no comparto el último documento. Ahora, fíjate, las 3 empresas ¿Qué principales... es lo que dice el documento de AEA? Bueno, da todo un diagnóstico, inclusive critica que haya un juicio político a la Corte y no habla de las deudas pendientes de la justicia, como por ejemplo el intento de magnicidio de Cristina Kirchner. Y de libertad de precios también, ¿no? Bueno, pero independientemente, yo quiero decirles, los 3 grupos empresarios que conducen a AEA, Clarín, Techín y Arcor. Las 3 nacieron al calor del primer gobierno peronista y respetando los derechos sociales que emergían en ese momento y vanagloriándose de eso. O vayan y pregunten al primer Roca cómo le fue con Perón. Vayan y pregúntenle a Pagani, al primer Pagani, cómo le fue con Perón. Esa Argentina que hoy se vanaglorian en AEA nació al calor del peronismo. Eso es lo que quiere hacer Sergio Massa. No es distinto. Yo lo escucho al Vasco de Mendiguren. Ese es el proyecto de desarrollo que está planteando. Entonces, a ver, ¿cómo le fue con los otros gobiernos? Sí, Arcor, yo veía en la cotización en la bolsa que vendió los principales activos de su fundador en el año 2018. Bueno, pero Eduardo, ahí está... En el año 2018 se tuvo que desprender de activos que nunca se habían desprendido y que eran los originarios del primer Pagani. Me acuerdo un discurso de Cristina Kirchner en el Senado, y a los 10 días la llamó Pagani para decirle sorpresivamente cómo ella había estudiado, que efectivamente era la primera vez que a Arcor le estaba yendo mal. ¿Cómo pero, puede Eduardo, ser que ahora esa es la firmen este discusión de documento? Pero es la discusión de siempre y la hemos charlado con vos y con muchos de por qué ciertos sectores a los que realmente les va muy bien durante gobiernos peronistas, en lo ideológico, bueno, les gana, digo, en un punto es más fuerte de cualquier otra cosa, como la piel es más fuerte que la racionalidad. Exactamente. El ideologismo de ellos les niega la razón. Vos sabés que yo compartí una reunión entre Pagani y Cristina Kirchner. Después de esto que conté, después que Cristina había denunciado en el Senado que veía que por más que los diarios decían que estaba todo bien, había grupos económicos argentinos muy poderosos que estaban desprendiéndose de los activos. Hablas durante el gobierno de Macri. En el año 2018. Nunca se habían conocido el presidente de Arcor, Pagani, con la presidenta, ni con el presidente Kirchner, ni con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por prejuicios ideológicos, no por razón. ¿Y cómo fue esa reunión en 2018? Extraordinaria. Bueno, se duró como hasta las 2:30 de la mañana. Ellos salieron muy conformes, muy contentos, estaban sorprendidos como ella había diagnosticado algo que les estaba pasando. Y después vino de vuelta el ideologismo. Igual así, Cristina fue quien se reunió con Melconian en nombre de la Fundación Mediterránea, que la fundó Pagani casualmente, uno de los fundadores de Arcor. Sí, igual algunas Nunca cositas. vimos a Macri que se reúne con algunos del pensamiento económico de este espacio. Con Moyano se reunía. No, sí, con ¿Quién? Moyano se reunía. Macri. No, bueno, pero yo Pero bueno, un equivalente a son Melconian. circunstancias. Igual algo Pobre hicieron. Moyano, después le fue mal Durante a el Moyano, gobierno ¿no? de Lo Macri. estigmatizaron bastante en el gobierno de Macri a Moyano, Sí, ¿no? totalmente. Por las cosas positivas, no por las cosas negativas. Igual, Eduardo, lo que no tolera es que los trabajadores con Cristina estuvieron mejor. Claro. Y con Macri algunas cositas se hicieron. Se Eso jugaron no es- eso no es- 87.000 palos verdes, nos endeudaron en 40. No es que le fue tan mal. No es le fue lo tan mal mismo. en términos de patrimonio empresarial, lo que vos decís. Vendieron Vendían efectivo. menos. Sí, bueno, pero fugaban más. Claro, y como vendí- están transnacionalizados, no le fue tan bien. Cuando, Yo no- no le fue tan mal. Cuando vos ves la distribución del ingreso durante el gobierno de Macri, reventó la participación de los trabajadores en 6 puntos. Inédito en democracia. En ese sentido, me parece que ellos tienen una coincidencia ideológica y material. Evidentemente, durante el gobierno peronista y en particular de Cristina, a ellos les fue muy bien. Pero con Macri tampoco le fue tan mal. Le fue mal a las pymes, a los pequeños y medianos. Bueno. Estos grandes no porque fugan. Ahora- Hay que hacer un análisis de las responsabilidades de la fuga y ver qué empresas están involucradas. Las que firman ese documento, la mayoría, de AEA. Ahora, Gaby, vos que tenés contacto por tu trabajo como directora de BAE Negocios, con el mundo empresarial, con el mundo de la industria, ¿los podés diferenciar, dónde lo ideológico gana a la razón o no? No, no es posible tampoco diferenciar eso. Me parece que hubo un primer momento incluso que la mayoría de los dirigentes de asociaciones empresarias no miraron incluso como pasivamente el tema del avance de Javier Milei
Milei. En cuanto Milei empezó a crecer mucho y se empezó a hablar de dolarización, empezaron a plantear sus objeciones y ahí empiezan a moverse también los think tanks económicos que reportan más a Juntos por el Cambio, que son los primeros que hacen más fuerza y más advertencia respecto de los planes de dolarización. Y se da el ingreso de Melconian, por otra parte, ¿no? Bueno, Claro. sí, eso es como que refuerza como que es el que confronta mediáticamente, Sí. digo, más allá de las objeciones que habían hecho otros que a lo mejor no tuvieron tanto predicamento, pero que también habían advertido, Martín Tetaz, Hernán Lacunza, digo, también había habido como una corriente de opinión en contra de eso, pero lo que plantea Eduardo, que es lo que plantean muchos en Unión por la Patria, es: les fue bien con los gobiernos kirchneristas, pero no nos votan. Ahora, ¿cuánto influye eso? Digo, más allá de cómo operan, digo, sosteniendo algún tipo de campañas, ¿cómo opera eso después en la población? A mí me parece que hay un inconveniente, y Luli lo mencionaba la semana pasada, respecto de que hay una parte de la juventud que cree que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la tomó este gobierno. Y me parece que en eso de identificar la responsabilidad... Sí, a eso me refería. Eduardo, En tenés eso total de la razón. identificar las responsabilidades respecto de la situación económica, creo que ya ahora hacerlo tan cerca de las elecciones no hay un predicamento tan grande, y creo que lo que hace Unión por la Patria es tratar de paliar todo lo que pueda, porque discursivamente ya es difícil reacomodar cuáles son las responsabilidades. ¿Por qué es culpa de este gobierno? En la distribución del ingreso no hay dudas, pero yo cada vez que escuché al presidente, permanentemente hicieron énfasis en que el acuerdo y el ancla y la dependencia política la había generado el gobierno de Mauricio Macri. Por los resultados los conoceréis. Si la población cree que es Alberto Fernández el que tomó la deuda, ahí hay un problema de cómo se comunicó esto. Yo lo lamento. Yo lo lamento, pero es así. Tiene razón el diputado. Pero los problemas... faltó énfasis. Los problemas de comunicación como última explicación... Faltó demostración. A mí no me termina de convencer. No, bueno, quizá de política, ¿no? Que es otra cosa. No solo comunicación. Acordaron un dólar a 60 pesos diciendo que este era un dólar de equilibrio. Decirle a Macri que diga cuál es el dólar de equilibrio hoy, que le plantea a Sergio Massa. Hasta acá llegamos bien. Lo tuvo que hacer el gobierno. Con el discurso sobre quién tomó el acuerdo con el fondo, Artemio. Hubo un, ¿cómo te diría? Una pereza en comunicar las responsabilidades del expresidente Macri, entre otras cosas, la toma de deuda y las responsabilidades que eso implicaba en términos de futuro desarrollo económico. De todas maneras, el actual ministro y candidato lo ha resuelto bastante bien, ha tomado grados de autonomía con respecto a ese ancla o perno, tal cual lo define él. Muy importante, entre otras cosas, desconoció las metas de lo que hablamos antes con objetivos Julia, fiscales que le planteó el fondo, sin duda, si no se podía hacer lo que dice Eduardo, ir por los sectores populares que dejaron de apoyar a Unión por la Patria. Igual debo decirlo, la comunicación de estos, o sea, el grupo Clarín y La Nación son factor fundamental en AEA, no desvinculo eso. Y quizás también le pasan factura a este gobierno por haber legalizado el sindicato del CIPREVA, viste que casualmente hacía muchísimos años que van a las paritarias, iban con un chanta que figuraba de la UTBA, que era de ellos, ¿no? Bueno, en eso valoro a la ministra de Trabajo, que le olmo, al presidente, de haber legalizado ese gremio. Y eso también les duele, les costó muchos semáforos rojos a la funcionaria, a la ministra, al vicejefe de gabinete por tomar esas decisiones porque le adjudicaban a unos y a otros. Bueno. Eduardo, no quiero terminar la charla porque sé que nos queda poco tiempo sin saber tu opinión sobre lo que dice Milei del Papa Francisco. Porque los dichos sobre que era el maligno en la tierra y demás eran hace un tiempo, pero esta semana dio una entrevista a un ex periodista de la cadena Fox News porque lo echaron por dar noticias falsas y dijo lo siguiente. El Papa juega políticamente. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas, pero además es alguien que considera que la justicia social un elemento central de
de su visión, y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo, y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Todo tuyo, los últimos 2 minutos. Bueno, a ver, Francisco es la contracara de todo ese pensamiento. Francisco no es comunista, no es populista, no es peronista. Francisco es lo que la doctrina social de la Iglesia plantea. Y la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, que sale en 1890, es precisamente en el momento en que está saliendo la revolución industrial, en que los trabajadores están siendo manipulados por la máquina, y ahí deciden salir con esa encíclica que tenía que ver con esa situación. Hoy el capitalismo financiero está haciendo estragos en las sociedades, y hay un papa que se planta frente a eso, se planta con el Evangelium Gaudium, que fue su primer documento donde acusa a que el capitalismo financiero es el que reduce a las sociedades de un día para el otro en esas burbujas que explotan, acordémonos, el mundo del 2013. Creo que plantea la cultura del descarte que practica el capitalismo financiero, descartar a los jóvenes, descartar a los viejos. Él plantea la cultura del encuentro. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros planteamos encontrarnos con el otro y fundamentalmente, le digo, el Papa ha dicho que su programática es el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, dice en una de sus bienaventuranzas. ¿Qué significa eso? Significa, lo dice el Evangelio, ya no la doctrina social de la Iglesia, significa que hay que luchar para que no existan los pobres puedan ser erradicados de la tierra. Eso es un mensaje ya evangélico. Entonces, la pobreza. Todo, la pobreza, exactamente. Que todo es la contracara de ese pensamiento. Entonces, creo que ni el Papa es el militante del pobrismo, es el militante de la felicidad del pueblo, de las injusticias, el que visibiliza las injusticias. Él fue el primero, el primero que se animó dicen que los pontífices marcan su papado cuando hacen su primer viaje fuera de Italia, fuera de Roma. Él decidió que sea Lampedusa. Ningún pontífice había ido a Lampedusa. Normalmente iban a Milán, que está el manto sagrado de Cristo. Podía haber ido a Asís, que está la tumba de San Francisco. Fue el primero. Lampedusa es donde llegan la mayoría de inmigrantes Lampedusa de es la isla donde desesperadamente llegan iraquíes, libios, sirios, que Occidente destrozó esa sociedad, y el Papa dijo, ellos están aquí porque antes nosotros estuvimos allí, y pidió visibilizar porque el Mediterráneo era un cementerio. Ahí marcó su pontificado. Ese es el mandato de Francisco, y yo tengo orgullo de que ese sea el pontífice. Mayor constructor de puentes y destructor de muros. Respondeme por sí o por no, solamente eso. ¿Con Milei presidente, Francisco vendría a la Argentina? Tiene que venir. Ok, es una obligación. Gracias, Eduardo, por haber venido. Gracias. Corte y estamos. Es uno de los debates más relevantes que hubo en el Congreso desde el retorno de la democracia. El derecho al aborto seguro, legal y gratuito es uno de los logros más grandes y más recientes de nuestra democracia. Y se lo debemos a las mujeres y su imparable ola verde. Hemos logrado superar un hito histórico. El aborto lo tenemos gracias a la marea verde. 40 años de democracia con Marcelo Figueras. Domingo, 22:30. Televisión Pública. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. ¿Vos cómo andás? ¿Conseguiste vacante para el jardín de tu nene? No, no conseguí. ¿Vos te mudaste al final? No, si es imposible encontrar un lugar para alquilar. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué querés que haga? Si no hay alternativa. Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres.
Pero hay una alternativa para tener una ciudad más justa y más humana. Unión por la Patria. Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. Tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. Es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ahora en cine. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Ni cómplices ni sometidos. Con la izquierda en las calles y en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, del Corro Diputado, lista 502, Frente de Izquierda. Bueno, muy bien, ya estamos cerrando Desiguales. Gracias, Eduardo, nuevamente. Lu, seguimos el jueves trabajando sobre las rasgaduras de los pactos democráticos en la Argentina. Muy importante el trabajo de Luciana Bertoia. Gaby, Artemio, gracias como siempre. Gracias. Que se mejore, compadre. Gracias. No saben lo mal que me sentía hoy y lo buen compañero que fue Caruso. Yo estaba así. No era por canchera, era porque me sentía mal, así que no te voy a dar un abrazo porque vas a decir que te voy a contagiar y eso. Para nada, para eso estamos. Bueno, que pasen bien. Che, nos reencontramos mañana a las 9. Chao.